son los otros botones atómicos de la guerra en Ucrania. Botones que pueden pulsar consciente o inconscientemente tanto rusos como ucranianos a fuerza de ataques con bombas y misiles en las continuas ofensivas y contraofensivas de la contienda. En caso de hacerlo, podría desencadenar un desastre de contaminación nuclear de dimensiones colosales, afectaría a buena parte de Europa y sus huellas tardarían décadas o incluso siglos en borrarse. Estamos hablando de la central nuclear de Zaporilla, la mayor del viejo continente. Una planta con 6 reactores atómicos que ha sido escenario de varias refriegas militares desde el inicio de la guerra. Para hacernos una idea de su importancia, diremos que Ucrania tiene 5 centrales nucleares, 4 tras el cierre de Chernóbil. Pues bien, la mitad de toda la producción nuclear ucraniana sale, o más bien salía, de esta planta atómica. Levantada a orillas del río Dnieper, en el sur del país, tiene una capacidad de casi 6.000 megavatios. Por sí sola proporciona el 20% de la electricidad que consumía Ucrania en tiempos normales, un país, recordemos, de 44 millones de habitantes. Junto a la central de Chernóbil, fue uno de los primeros objetivos de Moscú. Las tropas rusas hicieron saltar todas las alarmas de la comunidad internacional a principios de marzo, cuando bombardearon sus aledaños durante una ofensiva para hacerse con su control. Un escalofrío recorrió Europa cuando uno de los proyectiles provocó un incendio en las instalaciones. Afortunadamente pudo ser controlado. Desde entonces, la mayor planta nuclear europea está en manos de Rusia, aunque sigue siendo operada por técnicos ucranianos. En los últimos días se han producido nuevos bombardeos en las inmediaciones de la central y, como ocurrió en marzo, ha habido un cruce de acusaciones entre rusos y ucranianos sobre su autoría. En la mente de todos está el desastre de Chernóbil, el mayor en la historia de la industria nuclear civil en suelo europeo. Este tristemente famoso accidente nuclear ocurrió en 1986 en la entonces República Socialista Soviética de Ucrania, debido a una combinación de factores, incluidos errores humanos y fallos de diseño. No hay consenso sobre el número de muertes directas que provocó, menos de medio centenar, pero sí en que hubo una explosión de casos de cáncer de tiroides entre las personas expuestas, sobre todo los niños. La radiación contaminó unos 200.000 kilómetros cuadrados de territorio europeo. La tensión creciente en torno a la central de Zaporilla tiene como telón de fondo el estancamiento de los combates y las prisas de Moscú por acelerar la integración de los territorios ocupados mediante la concesión por la vía rápida de pasaportes rusos entre la población y la celebración de referendos, incluido uno en el óblast de Zaporilla. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, los supuestos ataques rusos contra la central nuclear podrían provocar un desastre 6 veces mayor al de Chernóbil, afectando a todos los países vecinos. Moscú, que en otras ocasiones ha blandido la amenaza de usar armas atómicas, lo niega con rotundidad y acusa a su vez a los ucranianos de promover el terrorismo nuclear. El secretario de Estado estadounidense, que ha emprendido una gira por varios países africanos para contrarrestar la creciente influencia de Moscú en el continente, ha afirmado que Rusia está utilizando la central como base militar. Según Antony Blinken, los rusos saben que los ucranianos no pueden ni van a responder a los disparos de artillería y de misiles realizados desde allí. El miedo es patente en Europa, sobre todo entre los países del este. El gobierno rumano ha pedido a la población que adquiera cuanto antes pastillas de yodo ante el riesgo cada vez mayor de un desastre nuclear en Ucrania. Las autoridades sanitarias han instado a los menores de 40 años a que acudan al médico para recibir la receta que les permitirá obtener el yodo en las farmacias. Pero también hay temor en las instancias internacionales. El Organismo Internacional de la Energía Atómica insiste en que existe un peligro real de que se produzca un desastre nuclear, y el pasado mes de junio pidió inspeccionar la central. Entonces, Ucrania se opuso, pues consideró que la visita legitimaría la ocupación rusa. Este lunes ha pedido la creación de una misión internacional de expertos encabezada por el OIEA
antes de que acabe este mes. Kiev propone el establecimiento de una zona desmilitarizada alrededor de la planta. Desde Japón, el secretario general de la ONU, que ha asistido a actos de conmemoración de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, ha mostrado su total apoyo a los esfuerzos del OIEA para estabilizar la situación y acceder a la planta nuclear. Antonio Guterres ha calificado de misión suicida cualquier ataque contra la central.